Más temprano, un diputado con mucho bagaje técnico de la provincia de Santa Fe planteó que cuando se discutió el nuevo Código Procesal Civil y el nuevo Código Procesal Penal, él estaba de acuerdo con los principios, pero votaron en contra porque diferían con la ubicación de uno de los anexos. Yo insisto en lo contradictorio que es este argumento, porque ¿qué pasaría si ganara esa discusión, esa votación contraria? Seguramente nos hubiéramos quedado sin el anexo, pero fundamentalmente nos hubiéramos quedado sin esos principios de los cuales ellos dicen haber estado de acuerdo. Quiere decir que hay una dificultad en distinguir lo central de lo accesorio cuando se discuten leyes fundacionales como todo este paquete de leyes que estamos discutiendo. Y siempre rondó en otros diputados el planteo de un exceso de atribuciones del Ministerio Público, fundamentalmente en la persona de quien ejerce hoy la Procuración General. Ahora, claro, ahí tenemos otra diferencia fundamental, señora Presidenta, porque esta nueva gestión de la Procuración ha fortalecido áreas de investigación como las del narcotráfico, la prevención contra la violencia institucional, la corrupción en las cárceles. Ha establecido una actividad muy intensa de la Procelac, que al momento de la visita de la doctora Gil Carbó a la Comisión Bicameral ya tenía 56 indagados por lavado de dinero en pleno proceso. Ha fortalecido el área de trata, la de los crímenes de lesa humanidad, la de los fiscales ad hoc para tratar cuestiones de género. Es decir, yo difiero sustancialmente con esa concepción de que hay un exceso de atribuciones. Yo estoy contento y orgulloso de esas mayores atribuciones que ha asumido la Procuración General, todas ellas vinculadas a la investigación de delitos organizados, de partes del crimen organizado en nuestro país y en la región. Y la tercera diferencia es la perspectiva desde la cual miramos este proceso, señora Presidenta. O se mira desde la coma de un artículo que siempre es mejorable, o se lo mira como intentamos hacer muchos de nosotros, desde la perspectiva de ser un paso adelante en el sentido correcto para la reformulación integral de todo un sistema institucional. El Poder Judicial, señora Presidenta, es un soporte fundamental del sistema institucional, pero en el caso de nuestros países está organizado de una manera que heredamos de todo el periodo liberal que reemplazó a las viejas monarquías a finales del siglo XVIII. Me refiero a ese liberalismo construido por Locke, por Rousseau, por Stuart Mill, y al sistema de división de poderes establecido por Montesquieu y por los padres fundadores que redactaron la Constitución de los Estados Unidos en 1787, señora Presidenta. Ahora, ¿cuál era el contexto económico y social de ese cambio de época? Era el surgimiento de una nueva clase dominante que reemplazaba a la vieja nobleza terrateniente que sostenía las monarquías y que estaba fundada en la actividad económica. Era una clase pujante, una clase vinculada con la producción y que necesitaba que el Estado no la molestase en todo lo que tenía que ver con la iniciativa privada. Es decir, buscaban las libertades políticas para defender las libertades económicas propias de ese modelo de época. Entonces, como herencia de ese sistema de gobierno inmediatamente anterior, que eran las monarquías, de lo que los particulares tenían que defenderse en aquel momento,
era de que los nuevos gobiernos, surgidos esta vez de la voluntad general, no cometieran los mismos abusos de poder desde el Estado que habían cometido anteriormente las monarquías absolutas. Entonces, crean lo que ellos llaman un sistema de frenos y contrapesos para poder evitar o para poder prevenir esos abusos de poder que pudieran llegar de ese nuevo poder mayoritario que asumía ahora el poder del Estado en lugar de las viejas monarquías. Y un poder judicial contramayoritario, un poder judicial minoritario, era el principal contrapeso que tenía. Pero resulta que el sistema capitalista, donde se han aplicado estos sistemas, ha evolucionado de tal manera que lo que ha crecido no es el poder de los estados, es el poder del capital financiero concentrado en la región y en el mundo, señora presidenta. Quiere decir que lo que representa el abuso a los derechos populares no es el Estado, es el poder financiero, es el poder concentrado. Cuando la presidenta más de una vez ha comparado el volumen de riqueza de los países con el volumen de endeudamiento de esos países, ha establecido un coeficiente de 3 veces la deuda por 1 vez la riqueza de los países. Y esto es lo que determina la subordinación de los poderes públicos a los poderes financieros concentrados. Entonces, señora presidenta, cuando el principal motivo de oposición es prevenir, es rechazar la injerencia del Estado, lo que nos parece es que, en definitiva, con ese argumento, lo que se trata de hacer, voluntaria o involuntariamente, es estar en favor de los grandes poderes concentrados. No es ingenuo, presidenta, no es ingenuo que si hay que hablar de la propaganda hay que criticar la pauta oficial. Si hay que hablar de la información hay que criticar la cadena nacional. Si hay que hablar de la ineficiencia, se habla de las ineficiencias de las empresas estatales. Si hay que hablar de lo social, se habla en contra de los planes de inclusión. Siempre el achaque es al Estado, cuando para nosotros es la acción del Estado en defensa de esos pueblos más vulnerables lo que va de alguna manera a interpelar ese avance de los poderes financieros concentrados. De allí entonces, señora presidenta, que nosotros proponemos esta reforma profunda del sistema institucional, de toda la arquitectura institucional heredada del liberalismo. Sin embargo, lo que está instalado es que el Poder Judicial está integrado por una serie de notables que se van a encargar de custodiar la calidad de nuestra democracia. Esto que, en otras palabras, señaló recientemente el presidente de la Corte Suprema diciendo: nuestro rol es ponerle límites a la política. Ahora, ¿sobre qué pilares está construido ese supuesto sistema de custodia democrática? Primero, con el carácter vitalicio de sus miembros. Un carácter vitalicio que en la mayoría de los casos además es hereditario. Vitalicio y hereditario son rasgos más de la monarquía que de la democracia. Pero además no pagan impuestos. Y el privilegio de no pagar impuestos es de la monarquía y no de la democracia. Pero lo más importante de todo, señora presidenta, nosotros tenemos un sistema judicial mucho más preparado, a pesar de sus falencias, para sancionar los delitos contra la propiedad individual que los delitos contra la propiedad social. Yo no estoy queriendo decir con esto que no hay que sancionar los delitos contra la propiedad individual, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que para una sociedad como la nuestra, en términos históricos, en términos estructurales, en términos conceptuales, lo que más daño le causó fue que funcionarios desde políticas públicas
estatizaran las deudas contraídas cíclicamente por las empresas privadas. Lo que más daño nos causó son las comisiones cobradas por quienes iban a refinanciar indefinidamente nuestro endeudamiento externo en un sistema financiero perverso. Porque eso le costó al país miles de millones de dólares de arrebato también a una propiedad. A la propiedad que el pueblo tiene de la educación pública, a la propiedad de los hospitales públicos, a la propiedad de calles iluminadas como política contra la inseguridad. Y porque además, si tuviéramos un sistema mucho mejor preparado para defendernos de los delitos contra la propiedad social, tendríamos una sociedad más igualitaria y menos margen para los delitos contra la propiedad individual. Voy terminando, señora presidenta. Nuestro sistema institucional en general y el Poder Judicial forma parte de eso. Está tan mediatizado, es tan complejo, aleja tanto la voluntad de los pueblos de la decisión de los gobiernos, que nuestros países durante muchas décadas terminaron endeudándose, empobreciéndose, generando desempleo. Ahora, nadie votó crisis, nadie votó deuda, nadie votó desempleo. Entonces, si nadie votó eso, ¿por qué los gobiernos terminaron en ese tipo de políticas? Justamente por esa enorme mediación que hay en un sistema institucional que está mucho más preparado para la defensa de los actores de poder del liberalismo que de los pueblos. Ese proceso de acercar la voluntad popular con la decisión política de los gobernantes, de los líderes populares, es lo que el poder del establishment peyorativamente llama populismo y de lo que nosotros estamos orgullosos. Como estamos orgullosos de una resignificación de la palabra república. La palabra república es res pública, es la protección de la cosa pública, de los derechos del pueblo. Señora presidenta, por todas estas cosas y más en términos conceptuales que técnicos, porque eso ya fue agotado en el debate por los dictámenes, es que creo haber dado al menos algunos fundamentos como para justificar nuestro apoyo al conjunto de reformas que se están discutiendo en esta sesión. Muchísimas gracias.